Buenos días a quienes están aquí en el Zoom, pero también a quienes nos están siguiendo vía la red social Facebook de la UDUAL-C. La verdad es que me da mucho gusto recibir a la nueva coordinadora de la Red Latinoamericana y Caribeña de Archivos Universitarios, Georgina Flores Padilla, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que bueno, este es nuestro primer evento 2023, así que inauguramos este ciclo con Georgina. Entonces te cedo la palabra para que seas la moderadora del evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Anali, por esa bienvenida. Y continuando con el año pasado, estábamos dentro de este grupo, estábamos viendo cuestiones de conservación y preservación de documentos. Y en ese mismo sentido, queríamos concluir esto con una presentación sobre el cómo se digitaliza, qué se hace para digitalizar previamente, durante y después los documentos que tiene la Biblioteca Nacional, en este sentido, publicaciones periódicas. Bueno, voy a presentar a las dos participantes, las dos conferenciantes que hoy pues, nos acompañan y a las cuales les doy las gracias por haber aceptado esta invitación. Primero, la maestra Ana Peniche, voy a leer su semblanza curricular. Por supuesto, hago un resumen de la misma porque es muy amplia la trayectoria que tiene la maestra Ana Peniche. Ella primero fue licenciada en restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, es decir, por el ENCRIM. Y además es maestra en diseño industrial por la UNAM. Ella es jefa del Departamento de Preservación y Reprografía de la Hemeroteca Nacional de México y está a cargo de las actividades de conservación y digitalización del acervo hemerográfico. Dentro de sus actividades destacan la elaboración de diagnósticos integrales, la estabilización de las colecciones hemerográficas, la revisión y mejora de los procedimientos técnicos que involucren la manipulación de los documentos y el diseño de soportes, herramientas y plataformas que permitan a los usuarios la adecuada consulta y acceso a las publicaciones periódicas del país. Ella también fue profesora titular del Diplomado en Atención al Patrimonio Bibliográfico en el módulo de Diagnóstico y Estabilización de Colecciones Bibliográficas, de la especialidad en Museografía en la asignatura de Conservación Preventiva y del Seminario de Gestión de Acervos Documentales de la Maestría en Conservación de Acervos. Programas académicos que también ofrece el ENCRIM. Entre sus publicaciones encontramos una de ellas en colaboración con María de Lourdes Gallardo Parrodi, con el título Perspectivas y reflexiones sobre la conservación preventiva, la instrumentación del enfoque de sistemas, en la revista Intervención. Maestra Ana Peniche, muchísimas gracias. Ella nos va a hablar sobre el proceso integral de digitalización que incluye las actividades de conservación y la redacción de instrumentos normativos de los que destacan la política de digitalización y la política de conservación de documentos analógicos. Maestra Ana, bienvenida, adelante. Muchísimas gracias, maestra Georgina Flores, y muchísimas gracias a toda la red que organizó este evento. Gracias a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe por esta invitación y sobre todo por este espacio que nos han permitido a la licenciada Angélica Ángeles y a mí para compartir nuestras experiencias en torno a la conservación y digitalización de publicaciones periódicas. Nos permitimos prepararles una breve presentación acerca de lo que hacemos y pues estaremos al final en toda la disposición de tener un diálogo o de responder algunas preguntas que ustedes consideren pertinentes. Bien, bueno, la breve plática que les preparamos el día de hoy para abrir el tema de conversación
es sobre el proceso integral y las políticas de digitalización y conservación que nosotras realizamos en la Hemeroteca Nacional de México. Para nosotras es muy importante compartir tanto nuestro proceso como las políticas que realizamos, pues es algo que hemos elaborado de un tiempo corto para acá, que está todavía en un proceso de evaluación, pero que nos gustaría mucho abrir y sobre todo discutir con colegas, con especialistas de todos los ámbitos, para pues empezar a construir, ¿no?, de manera nacional y si se puede internacional, pues algunas políticas que favorezcan a las instituciones que nos dedicamos a la conservación y a la digitalización, en este caso de publicaciones periódicas, pero en gran escala acervos documentales. Un poco a manera de introducción, nosotras trabajamos en la Hemeroteca Nacional de México, que tiene varios departamentos, y dentro de ellos se encuentra uno que actualmente se llama Preservación y Reprografía, es decir, que se dedica a todos los aspectos de la conservación y la digitalización de publicaciones periódicas. Un poco en el ámbito de los antecedentes y como pasa en muchas de las instituciones, anteriormente no se tenían métodos de digitalización como los que conocemos actualmente, y en específico en la Hemeroteca Nacional se realizaban únicamente estrategias de microfilmación. La microfilmación permitió generar soportes alternativos de consulta de las publicaciones periódicas y actualmente podemos aún consultar esos microfilmes. En el 2002 inició un proyecto muy grande que realizó la UNAM en conjunto con la Hemeroteca Nacional para la digitalización de esos microfilmes, que actualmente son las imágenes que podemos consultar libremente en la Hemeroteca Nacional Digital de México. Con el paso del tiempo, las tecnologías cambiaron sobre la digitalización y se empezaron a emplear sobre todo cámaras fotográficas o escáneres, y la Hemeroteca Nacional empezó a aplicar este tipo de estrategias tomando múltiples fotografías acerca de las publicaciones periódicas, pero se convirtió en un nuevo reto para la institución, pues ahora no solamente se contaba con estas nuevas tecnologías, sino que había que posibilitar todas las estrategias tanto de conservación como de digitalización para tener acceso a estas nuevas imágenes digitales. Esto se los comento porque desde el 2019 y con mayor intensidad durante la pandemia, estuvimos trabajando junto con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas en el diseño de herramientas, de plataformas, de programas que nos posibilitaran tener un proceso completo de digitalización y poder subir nuevas imágenes a color, con OCR, con metadatos, a la plataforma de la Hemeroteca Nacional Digital de México. Lo que nosotros hicimos en la Hemeroteca Nacional fue generar un proceso integral de digitalización de la hemeroteca, pero lo que fue muy importante para nosotras fue conjuntar las actividades de conservación dentro de este proceso de digitalización. Para nosotras, en el departamento que tenemos, que lleva por nombre Preservación y Reprografía, naturalmente pues tenemos que juntar estas dos actividades e incluso irlas intercalando a lo largo de todo el proceso, como veremos posteriormente, para que se tenga un equilibrio y se tenga un cuidado de las colecciones y de las publicaciones periódicas antes, durante y después de la digitalización. Para el proceso integral que denominamos integral de digitalización de la hemeroteca, conformamos 11 etapas secuenciales que les voy a explicar muy brevemente, simplemente con la intención de dar a conocer qué es lo que hacemos y cómo cuidamos a las colecciones. La primera etapa la denominamos selección y es un ejercicio que hacemos de manera colegiada entre varios departamentos de la hemeroteca para seleccionar precisamente aquellos títulos que van a formar parte de los programas anuales de digitalización. Una vez conociendo esos títulos, lo que nosotros hacemos es una planeación técnica, es decir, preparar todos los materiales, preparar todas las herramientas que se necesitan para la digitalización de esos títulos seleccionados. Posteriormente se realizan procesos de diagnóstico y estabilización que nos hablará más detalladamente la licenciada Angélica más adelante, en los cuales preparamos físicamente a las publicaciones para que puedan ser manipuladas adecuadamente. Posteriormente hacemos un proceso de preparación en el cual analizamos los contenidos de las publicaciones, principalmente para saber si tenemos faltantes, si tenemos una falta de organización en las publicaciones, que se vea reflejado cuando obtenemos las imágenes digitales. Enseguida hacemos los procesos de captura, es decir, la toma fotográfica y sistemática de cada una de las páginas de las publicaciones, para después hacer un procesamiento digital en el cual hacemos conversión de
de formatos, ponemos metadatos, OCR, entre otros. Posteriormente, hacemos un proceso de conformación de paquetes y de ingesta de los mismos para que puedan estar en acceso en plataformas digitales con las que cuenta la hemeroteca. Y una vez que concluye ese proceso digital, por así decirlo, volvemos a hacer una revisión y procesos de conservación de las publicaciones en caso de que éstas hayan sufrido alguna alteración después de su proceso de digitalización. Las últimas 2 etapas que nosotros hacemos son de difusión y acceso, que van mucho más relacionadas ya no con los documentos analógicos, sino precisamente con la difusión de todas estas imágenes digitales que hemos generado. De manera muy general, les voy a compartir estas etapas, dado que no es principalmente el tema, pero como les decía, lo que nosotros hacemos es a través de la selección, analizar varios criterios para poder seleccionar estas publicaciones. Y por supuesto, el estado de conservación es uno de esos principales criterios, es decir, si la publicación está en buenas condiciones o si necesita de ciertos procesos de intervención para ser digitalizada. La planeación técnica la consideramos importantísima, pues nosotros necesitamos organizar cómo se va a resguardar temporalmente el material, cómo se va a trasladar, y analizamos, por supuesto, si lo podemos abrir fácilmente, si es un material que se pueda manipular con facilidad, entre otros aspectos. La estabilización que veremos más adelante es la que nos posibilita, como les comentaba, tener páginas, volúmenes y ejemplares bastante estables para que podamos manipularlo durante el proceso de captura. La preparación en la que ponemos algunas marcas que nos detallan si tenemos faltantes o si tenemos que hacer algún proceso específico durante la captura digital. La captura en la que analizamos el tipo de equipo que se necesita para la digitalización específica de cada tipo de formato según sus características. El procesamiento digital, en el que es un ejercicio sobre todo en plataformas digitales, pero en el cual nos sirve todo el tiempo analizar y corroborar las características de los documentos analógicos y su traducción a un archivo digital. La conformación de los paquetes en los distintos formatos que nosotros generamos para tanto su preservación como su distribución en la hemeroteca digital, la ingesta a estas plataformas que les había comentado, la conservación posterior de los documentos, como también ya habíamos visto, en el cual se diagnostican y se elaboran algunas acciones para promover la salvaguarda de estos materiales después de su proceso de digitalización, y posteriormente algunas actividades que nos ayuden a difundir los contenidos de estas publicaciones que ya han pasado por un proceso de conservación y de digitalización. Lo que es interesante de este proceso que les conté muy brevemente es que nosotros todo el tiempo trabajamos tanto con los documentos analógicos como con los digitales. Lo que tratamos de promover en el departamento es que se tenga un cuidado, una conservación y un manejo apropiado, tanto de los documentos que nosotros manipulamos físicamente, como de los documentos digitales que nosotros trasladamos entre carpetas, entre servidores, entre programas, para siempre tener un cuidado y procurar que el proceso se cubra completamente, es decir, desde el ingreso de la publicación al departamento hasta el acceso de los contenidos digitales en la hemeroteca digital. Como ustedes pueden ver, en este proceso colaboran personas de distintas áreas, de distintos departamentos. Estamos todo el tiempo involucrados, comunicados, y tratamos de promover la conservación en todo momento de las publicaciones que transitan en los distintos departamentos y áreas de procesamiento. Y gracias a estas actividades lo que hemos logrado es, como uno de los resultados que queremos presentarles el día de hoy, es la redacción de instrumentos normativos y procedimentales que nos han ayudado tanto a regular como a mostrar precisamente todas esas acciones de conservación y digitalización que realizamos. Específicamente, la licenciada Angélica y yo hemos estado involucradas con 2 políticas que consideramos muy importantes: la política de digitalización y la política de conservación de documentos analógicos en proyectos y programas de digitalización. En un momento les hablaré un poco más sobre estas 2 políticas, pero las 2 van muy de la mano con otras políticas que se están desarrollando en la institución junto con otros departamentos, que son la política de metadatos, la política de acceso a recursos digitales y la política de preservación digital. En específico, nos ha ayudado mucho la redacción de este tipo de instrumentos normativos
que por supuesto se pueden mejorar, que por supuesto no son la única versión y todo el tiempo estamos tratando de buscar un diálogo con especialistas por pares, pero lo que busca esta política en específico es justamente promover la conservación de los documentos analógicos durante las actividades de digitalización. Observamos que en muchos casos, sobre todo cuando se realizan actividades de digitalización con la ayuda de instituciones o empresas externas, se descuida un poco la parte de la conservación simplemente por obtener una imagen digital y por poder ponerla en ciertas plataformas de acceso en la red. Entonces, se nos hizo muy importante redactar estas dos políticas a la par para un poco mostrar nuestra intención institucional de darle igual prioridad a la conservación de los documentos analógicos y a la preservación de los archivos digitales. Un poco para mostrarles el contenido de esta política, uno de los contenidos que consideramos más fuertes es precisamente la redacción de los principios y criterios de actuación que nosotros tenemos como institución. Por ejemplo, algunos de los principios enfocados en esta política de conservación lo que hacen es pues contagiar esta cuestión o promover que las instituciones tengan un plan de preservación bien definido, que se promueva por igual, como les comentaba, tanto el documento analógico como el digital, que se priorice la calidad y no la cantidad de los resultados obtenidos, que se tengan criterios de selección y que se prioricen según los niveles que se han detectado, tanto de organización como de conservación, que haya responsables de conservación durante los procesos de digitalización, que se elaboren diagnósticos, es decir, que se evalúen los documentos antes de la digitalización y después de la digitalización, como veremos más adelante, que se eviten múltiples reproducciones, por lo cual es necesario tener muy claro el proceso completo de digitalización y promover que la digitalización no implique el descarte de estos soportes que ya han sido digitalizados y que no se impida o que no se inhiba el contacto con estos documentos analógicos en caso de que algún usuario quiera tener acceso a los mismos. Por su parte, la otra política que redactamos, que es la política de digitalización, lo que tiene como objetivo es generar una guía que muestre el conjunto de acciones secuenciales del proceso completo de digitalización, que es un poco el que les he mostrado, y al igual que en la política anterior, lo que queremos mostrar con esta política o fomentar con esta política es que se tenga un crecimiento de distintos formatos de acceso, sobre todo digitales, sobre los contenidos de las publicaciones periódicas, que se promueva y se apoyen los métodos de investigación emergentes sobre las estrategias de digitalización, que se integre una visión y las necesidades de los usuarios, que es un tema importantísimo para el ámbito de la digitalización. Por ejemplo, nosotros siempre consideramos los títulos más consultados o los títulos más solicitados por los usuarios para incluirnos en nuestro programa de digitalización. Como les comentaba anteriormente, que se considere la digitalización como un proceso completo y no como una actividad esporádica de la que no se tenga control y manejo de los documentos. Algo muy importante también, que se documente el proceso completo de digitalización y que este forme parte de las tareas, en la medida de lo posible, de las tareas sustantivas de la institución. Otros principios que hemos tratado de promover es que se busque el mejor resultado posible y no una cantidad desmesurada de imágenes que pongan en riesgo a los documentos, que se tenga la generación de estos archivos que permitan la generación de múltiples copias para que se puedan tener distintas estrategias de distribución y que, como les habíamos mencionado en un inicio, se tenga siempre un equilibrio entre la importancia de la conservación de los documentos impresos y analógicos y la preservación de los documentos digitales que se han generado. Estas dos políticas se encuentran en acceso abierto en la página de la Hemeroteca Nacional. Nosotros podemos compartirles aquí la liga de acceso. Como les decía, no es un documento que pensamos que ya sea eterno y que no se cambie. Por el contrario, estamos tratando de promover que la institución revise su contenido y actualice su contenido constantemente, pero para nosotras pues es muy importante contar con este tipo de herramientas para documentar lo que hacemos y para contagiar a otros acervos documentales que tengan publicaciones periódicas,
pues la importancia de tener justo este equilibrio entre la conservación y las actividades de digitalización. Otra estrategia que hemos hecho es que estamos ahorita redactando estos manuales de procedimientos de las 11 etapas que implica el proceso de digitalización. Esperemos que muy pronto ya se encuentren en acceso en esta misma página de la hemeroteca. Y pues ustedes pueden consultar estas nuevas imágenes que digitalizamos ya como resultado del proceso integral de digitalización en la plataforma de la Hemeroteca Nacional Digital de México. Y pues con eso concluye como toda la parte que nosotros realizamos en el departamento. Un poco a manera de consideración de esta breve intervención, para nosotros es sumamente recomendable analizar las posibilidades y recursos institucionales para determinar flujos de trabajo, roles y responsabilidades que tienen las instituciones en el ámbito de la conservación y de la digitalización. Consideramos también que la correcta planeación de los procesos de conservación y de digitalización ayudarán a disminuir los riesgos sobre los documentos, es decir, mientras más control se tenga sobre los pasos consecutivos que estemos desarrollando, pues menor riesgo o menor posibilidad de riesgo existirá sobre los documentos y menor será la manifestación de deterioro sobre los mismos. Por lo tanto, consideramos que es sumamente necesario contar con estos instrumentos normativos como políticas o manuales que ayuden a guiar y a contagiar estas actividades de forma correcta. Y consideramos finalmente que estos instrumentos normativos, como les comenté anteriormente, deben ser revisados constantemente y de manera colegiada para promover estas acciones adecuadas y actualizadas en las áreas de trabajo. Muchísimas gracias por permitirme esta primera intervención y les dejo aquí también mi contacto por si lo necesitan en algún momento y en un momento les comparto a través de Georgina las dos políticas que mencioné en la intervención. Muchas gracias, Georgina. Muchas gracias, al contrario, maestra, de verdad, a mí me interesaba mucho la charla de ustedes. Como ustedes saben, pues esto es de archivos y ustedes, pues las invité, son de biblioteca. Ustedes ya tienen un caso real, vaya, están sus revistas subidas, sus publicaciones periódicas, están allí en la página. Vemos a través de su exposición, maestra, cómo tiene que ser también un trabajo interdisciplinario, ¿no? Ustedes, que las revistas estén, pues, las que sean más consultadas, o sea, primero no todas las revistas, sino que hay un criterio, que no se piense en el descarte, que no se piense nunca que la digitalización es porque va a suplir a los documentos analógicos. Eso ha quedado muy claro. Me ha gustado mucho su exposición y la verdad nos ha ilustrado sobre todo los cuidados que debemos de tener para la digitalización y la importancia de la tarea que ustedes realizan a lo largo de este proceso, y por supuesto estaremos muy atentos a los manuales, a estos documentos que nos presentan, que nos anuncian también, para leerlos, para abrevar de su experiencia. Muchas gracias, maestra, y ojalá el público que nos está escuchando esté preparando sus preguntas para podérselas plantear a la maestra Ana Peniche. Muchas gracias, Ana Laura. Y bueno, a continuación le voy a dar la palabra a la maestra Angélica Ángeles. Angélica es licenciada en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INA. Ella hizo sus estudios de maestría en conservación de acervos documentales en la escuela, bueno, en el ENCRIM también, ¿no? Obtuvo la mención honorífica en el primer premio de archivística, el cual fue promocionado por el Archivo General de la Nación en la categoría de tesis. Ha tomado cursos y diplomados sobre acervos documentales en México y en el extranjero. Ha impartido cursos y talleres de capacitación sobre conservación, restauración, encuadernación y manejo de acervos documentales en numerosas bibliotecas y archivos del país. Ella trabajó en proyectos
de Antropología, de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y en Adavi de México. Fue también titular del taller de encuadernación y restauración de la Biblioteca Francisco de Burgoa de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Responsable del Departamento de Conservación y Restauración del Archivo General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y directora del Archivo de la Biblioteca del Congreso del Estado de Hidalgo. Actualmente, ella es técnica académica del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y está adscrita al Departamento de Preservación y Reprografía de la Hemeroteca Nacional de México. Forma parte del Subcomité de Normalización para la Preservación del Patrimonio Documental del Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación y del Seminario Permanente de Preservación Documental del ISUE. Entre sus publicaciones se encuentran recomendaciones para la preservación de documentos de archivos digitales de las organizaciones en la revista Archivo Churubusco. La licenciada Ángeles nos hablará sobre cuestiones técnicas de la estabilización de las publicaciones periódicas, que de alguna manera ya nos había anunciado la maestra Ana Peniche. Angélica, muchas gracias y pues te damos la palabra. Muchas gracias, Gina, maestra Gina. Quiero agradecer pues a todos los organizadores de la UDOAL, especialmente a Analía Aguirre por la organización de este evento y bueno, por supuesto a la maestra Georgina Flores, coordinadora de la Red Latinoamericana y Caribeña de Archivos Universitarios, por invitarnos a su primer evento como coordinadora. Voy a compartir la presentación, perdón. Bueno, queremos compartir de manera muy breve dos de las etapas justamente de las que habló la maestra Ana Laura Peniche, porque justamente nos interesa poder visualizar, si bien como lo dejó muy claro la maestra Peniche, es un proceso complejo que debe siempre considerar tanto al archivo analógico del cual es origen el archivo digital como al archivo digital, ¿no? De pronto visualizar que tenemos estos dos acervos, estos dos documentos, pero nos parece también muy importante señalar la importancia y la necesidad, sobre todo de la conservación a través de todo el proceso de digitalización. Y bueno, presentarles este caso de la Hemeroteca Nacional de México. Primeramente quisiera justo compartirles, como ya lo mencionó la maestra Ana Laura, que bueno, visualizamos dentro de este proceso completo de digitalización a la conservación antes de la captura, durante la captura y después de la captura, a través de estas etapas y estos pasos que ella ya se señaló, es decir, como dentro de estos 11 pasos, tenemos antes de la captura la etapa de estabilización, durante la captura las medidas preventivas que se deben llevar a cabo por el equipo de captura, y después de la captura generamos la etapa de conservación. Estas etapas, si bien están específicamente enfocadas a la conservación, como bien lo señala la maestra Peniche, pues es algo que se tiene de manera transversal durante todo el proceso, incluso desde las primeras etapas. Pero digamos, estas dos etapas son las que podemos visualizar de manera mucho más específica las actividades de conservación. En la Hemeroteca Nacional de México consideramos a la conservación, un poco para aclarar, de pronto hay una diferencia entre los conceptos de conservación en los distintos acervos documentales, entonces quisimos acotar justamente que en la Hemeroteca Nacional de México retomamos el concepto de la norma mexicana acervos documentales y lineamientos para su preservación como sustento de nuestras actividades de conservación, en donde distinguimos a la conservación como las acciones directas e indirectas que tienen como objetivo garantizar la transmisión del documento
a través de medidas para retardar y disminuir el deterioro de los documentos, en este caso los documentos hemerográficos. Tenemos dos aspectos fundamentales dentro del proceso de digitalización que están enfocados a los que están enfocados las acciones de conservación. Por un lado, vamos a atender, como bien lo dijimos, lo está señalando la maestra Peniche y ahora nosotros lo estamos subrayando de nuevo, las acciones necesarias para el proceso reprográfico, antes, durante, después del proceso de captura, perdón, en donde vamos a buscar favorecer la visualización del documento, permitir la manipulación y también reducir los riesgos de deterioro a través durante el manejo, en lo que requiera el documento durante todo el proceso. Esto lo vamos a hacer a través de medidas directas e indirectas de conservación, pero también muy importante señalar que parte de todas estas acciones de conservación están también enfocadas a estabilizar los documentos para que estos se puedan preservar de manera permanente dentro del acervo, ya que, como lo señaló la maestra Peniche, la digitalización no va a sustituir a nuestros documentos. Nosotros promovemos que se puedan seguir consultando y entonces también estos procesos de intervención para la estabilización de los documentos van a estar enfocados para que estos puedan estar estables y poderse consultar y resguardar dentro del acervo patrimonial nacional. Como parte de los principios que ya señaló la maestra Peniche, separé estos que son los específicos enfocados a la intervención en conservación, la intervención de los documentos como tal. Estos vienen evidentemente incluidos dentro de la política de conservación de documentos analógicos en proyectos y programas de digitalización. El primero se refiere a que es necesario considerar la preservación tanto de la imagen digital como del documento analógico. Se deben establecer criterios de selección, como bien lo mencionó, en donde se está considerando el estado de conservación. Durante el proceso de digitalización se debe promover en todo momento la conservación y durante todo el proceso se debe contar con un responsable de la conservación, sin dejar de considerar la corresponsabilidad de todos los integrantes y participantes del proceso completo de digitalización. Se debe elaborar un diagnóstico del estado de conservación de los documentos tanto antes como después del proceso de captura y durante el proceso de digitalización se debe garantizar en todo momento la correcta manipulación. Y bueno, para ello quisimos justamente presentarles el proceso completo como para poder visualizar que lleva una serie de pasos, que llevan muchos momentos en los que se van a manipular los documentos y que por ello es necesario promover las acciones de conservación. Dentro de estos 11 pasos que nos mencionó y nos explicó ya la maestra Peniche, como yo les mencionaba, vamos a tener estas dos etapas que se refieren a la conservación, una la de estabilización, que corresponde a la etapa previa a la captura, y la otra de conservación, que correspondería a la etapa posterior a la captura digital. Dentro de la etapa de estabilización previa a la captura vamos a tener estas actividades. La primera, el traslado, recepción y resguardo temporal de los volúmenes que serán digitalizados dentro de las instalaciones del Departamento de Conservación y Reprografía. La elaboración del diagnóstico de los volúmenes que conforman el título. Nosotros en la Hemeroteca Nacional de México podemos tener más de un ejemplar correspondiente al título, entonces con base en eso vamos a diagnosticar y a seleccionar los mejores ejemplares y volúmenes para la reproducción digital. El registro del estado de conservación por unidad en una ficha de diagnóstico diseñada específicamente para nuestro acervo. La estabilización propiamente dicha de los volúmenes
que requieren intervención, ya sea menor o mayor, de acuerdo a este proceso de diagnóstico, el establecimiento de medidas de manipulación o cuidados específicos durante el proceso de captura. Y bueno, todas estas actividades son documentadas a través de diferentes tablas que nos van a ayudar a controlar el proceso y también buscar mejoras. Dentro de las actividades tenemos de intervención, vamos a tener la encuadernación y reencuadernación de los ejemplares y volúmenes. Aquí tenemos unas imágenes de un proyecto que tenemos activo actualmente, que es la encuadernación de la colección de historietas de la Hemeroteca Nacional de México. Como les mencionaba, hacemos un análisis previo para decidir cuáles van a ser las actividades específicas que van a requerir nuestros documentos, ya que pues van a depender de las características y necesidades que ellos mismos nos están generando. Es decir, no siempre van a hacer la serie de pasos de la misma manera. Por ejemplo, hay en algunos casos que decidimos hacer una encuadernación previa al proceso de captura y hay en algunos otros casos en los que decidimos que la encuadernación se va a llevar posterior al proceso de captura. Tenemos también actividades de intervención de las encuadernaciones, es decir, buscamos que éstas cumplan con su función de proteger, unir al documento de manera correcta. Hacemos todo el proceso que previamente establecimos en el proceso de diagnóstico. Si es necesario intervenir algún elemento estructural, incluso sustituir algún elemento, en este momento se hace. También hacemos intervención del cuerpo de los volúmenes, es decir, lo necesario respecto a la atención a roturas, rasgaduras, recuperación de plano, como bien lo vimos, acciones enfocadas a nuestros objetivos, que es la visualización, reducir los riesgos durante la manipulación y bueno, atender todo lo necesario para que el documento se mantenga estable durante todo el proceso. Dentro de las medidas de conservación durante la captura, vamos a tener actividades que fueron establecidas desde la primera etapa, es decir, desde la etapa de estabilización, en donde nosotros generamos instrucciones particulares para el personal que hace la captura sobre manipulación y manejo. Incluso podemos decidir de manera colegiada entre las conservadoras del departamento si es necesario una asesoría, una capacitación específica o un apoyo de personal especializado dependiendo de las características de los documentos que se vayan a capturar. Asimismo, concluida esta primera etapa, se hace el proceso de captura y posteriormente a este proceso vamos a iniciar con la segunda etapa de la conservación, que corresponde a, tal cual le nombramos conservación. En esta etapa vamos a tener las siguientes actividades. En primera instancia, volvemos a realizar un diagnóstico. Esto es por si hay alguna situación que se haya generado durante el proceso de manipulación. Si bien hacemos una intervención previa para reducir los riesgos y buscar que la manipulación durante el proceso sea lo menos dañina posible para los documentos, siempre siguen habiendo riesgos, sobre todo para las publicaciones periódicas, que muchas veces están hechas en papeles y materiales constitutivos de menor calidad, y por ello pues presentan deterioros importantes, los hacen sumamente frágiles y pues de pronto podemos encontrar que pese a todo lo que nosotros pudimos previamente visualizar, se hayan generado deterioros durante el proceso. Entonces volvemos a revisar los volúmenes. Si es necesario, hacemos proceso de estabilización, documentamos todo este proceso y finalmente seguimos con las siguientes etapas del proceso. Estas actividades de intervención, hemos ubicado algunas actividades que justamente puede ser conveniente para los documentos hacerse de manera posterior al proceso de captura, como la elaboración de guardas,
En algunos casos, como les mencionaba, la encuadernación o la reencuadernación de los ejemplares es mejor programarla para este momento posterior. Aquí tenemos también algunos ejemplos de lo que llegamos a hacer en los proyectos. Aquí un sistema de guardas, una elaboración de un sistema de guardas, en donde tenemos guardas de primer y segundo nivel. Esto, por supuesto, va mucho más enfocado a este segundo objetivo que les mencionaba, que tiene la intervención durante estos procesos, durante este proceso completo de digitalización, que es estabilizar los documentos para su resguardo permanente y para su posible consulta. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un proceso de encuadernación en donde decidimos hacer algunas actividades previas al proceso de captura y algunas posteriores. En la primera imagen tenemos todo el proceso de estabilización, de colocación de refuerzos en los ejemplares de un diario, el proceso también de elaboración de una costura, y entonces tenemos ya solamente esta primera etapa del proceso de encuadernación, se hace la captura y posteriormente en la etapa de conservación vamos a terminar de hacer el proceso de encuadernación. Aquí en las imágenes de abajo podemos ver el proceso ya completo de encuadernación y el volumen finalizado. Esto, como les comentaba, tiene que ver con las necesidades y con la facilidad también de manipulación que nos puede proporcionar una costura, ¿no? Nos da una estabilidad en los ejemplares para poderlo manipular y nos permite una apertura a 180 grados que facilita la visualización y el proceso de captura. Dentro de pues de toda la serie documental de normalización para la digitalización en la Hemeroteca Nacional, como ya lo mencionó la maestra Peniche, tenemos un par de manuales de procedimientos para estas 2 etapas. Aún no están concluidos y estamos justo en espera para poderlos publicar, que son justamente el de la primera etapa, que es el de estabilización, el de la segunda etapa, que es el de conservación, en donde se describen de manera mucho más puntual las actividades, tareas, roles, alcances, instrucciones técnicas específicas de estas 2 etapas de conservación. Y bueno, este es el proceso. Por supuesto, nos interesaba mucho poder hacer visible, ¿no? La complejidad de un proceso completo. Yo les mostré solo estas 2 etapas que son cuestiones ya mucho más especializadas y técnicas de los procesos de intervención directa e indirecta del acervo, pero como ven es solamente una pequeña parte de este gran proceso que la maestra Ana Laura coordina a través del departamento. Muchas gracias. Al contrario, Angélica, muchísimas gracias a ti. La verdad ha sido una exposición también muy interesante y nos damos cuenta de todo el cuidado que se debe de tener antes, durante y después de la digitalización. Y bueno, en Facebook han estado llegando felicitaciones, incluso desde Brasil, Ana Sueli. Igual Andrés López, también de Nicaragua está nuestra compañera Araceli, desde Sinaloa, Ana Laura Gritti, en fin, varias felicitaciones a ambas y el agradecimiento a Ana por poner allí en el chat las dos políticas, ¿no?, que ella elaboró para hacer este proceso antes y después de la digitalización. Una pregunta. ¿Se prestan los materiales una vez digitalizados estas publicaciones periódicas? Sí, los originales, me refiero a los originales. ¿Se prestan o ya eso tienen forzosamente que consultar in situ el digital? Sí, es una muy buena pregunta. Todavía se prestan esos materiales, como bien nosotras indicamos en la política de conservación. No, la digitalización no debe ser para nosotras una razón por la cual se prohíba o se
se inhiba el acceso a estos documentos analógicos. Tenemos en nuestro caso investigadores académicos que se dedican no solamente al contenido de las publicaciones, sino al estudio de la materialidad de los mismos. Hay incluso personas que estudian el papel, que estudian el tipo de encuadernación o que quieren simplemente consultar las páginas, pasarlas una en una y no únicamente consultarlas a través de una pantalla. Lo que tratamos de hacer, sobre todo para las publicaciones que ya están muy deterioradas, es en primera instancia decirle al usuario que esa publicación ya está digitalizada y que puede consultarla desde la comodidad de su hogar o incluso desde el cuarto piso de la Hemeroteca Nacional, donde tenemos una sala de consulta de recursos digitales. Pero si el usuario o la usuaria quiere asistir a las salas de consulta y consultar presencialmente la publicación, nosotros no se lo impedimos. Como conservadoras estamos conscientes, ¿no?, de esta importancia y de esta riqueza de los materiales y por lo tanto promovemos el acceso a los dos. Un poco para recalcar, como les había dicho, tratamos de promover que sí, la manipulación se haga sobre los soportes alternativos, pero por ningún motivo evitamos esta consulta de los documentos analógicos. Muchas gracias, maestra Ana. Hay una pregunta de Edwin Linares. Muchas gracias por la información, nos dice, es una ponencia muy interesante. Me surge una duda, comenta. ¿Qué implicaciones en el área de derechos de autor tiene el digitalizar estos materiales? Y al momento de digitalizar, ¿qué plataformas se recomiendan para subir estos documentos y dar acceso a los usuarios? Si alguna de las dos quisiera... Pues, si quieren, lo abordo rapidísimo y si quieres, Angélica, complementarme. La cuestión de los derechos de autor es un tema sumamente interesante y es un tema muy difícil. Nosotros incluso abordamos este tema de los derechos de autor desde los criterios de selección que nosotros tenemos para ubicar estos títulos que van a formar parte del programa de digitalización. Una de las cosas que hemos hecho es generar estos instrumentos de evaluación a partir del acceso, por decirlo así, el acceso abierto o limitado que tenemos de estas publicaciones. Y justamente lo primero que analizamos es si los títulos ya forman parte o ya tienen derechos patrimoniales, es decir, que no tienen límite de acceso, si tienen un límite por cuestiones de derechos de autor que nos limita el subirlo a las plataformas, o una tercera opción, si nosotros contamos con los derechos cedidos por parte de las editoriales o de los autores para poder subir estos documentos. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Hemeroteca Nacional Digital de México publicaciones de 1923 para atrás que ya cumplieron, por así decirlo, 100 años y que ya forman parte de los derechos patrimoniales. Esto lo que nos posibilita es a que podamos tener un acceso abierto a estas publicaciones y que los usuarios y las usuarias puedan incluso descargar el contenido de estas publicaciones. Tenemos un segundo caso en donde todavía no han transcurrido estos 100 años y nosotros no tenemos los derechos sobre los contenidos de las publicaciones y nos tenemos que ver forzados en la plataforma de la Hemeroteca Digital a poner un candado de acceso. Ese candado lo que indica es que nosotros no podemos consultar esas publicaciones digitales desde nuestros hogares, pero sí podemos asistir físicamente a la hemeroteca, a la sala de consulta de la Hemeroteca Digital y desde ahí consultarlo. Y tenemos un tercer caso, como nos está pasando actualmente con una revista que nos donaron, que se llama Cinelandia, en donde el director de esa revista, que fue muy importante, nos está cediendo los derechos para que nosotros podamos digitalizarla y subirla libremente a la Hemeroteca Digital. Entonces es un tema muy interesante, pero con el cual se tiene que tener muchísima claridad. Nosotros nos apoyamos constantemente de la parte jurídica e incluso de lo que se manifiesta en Indautor para saber qué es lo que podemos y no podemos subir a nuestras redes. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, nosotros afortunadamente contamos con el apoyo de varios académicos en la universidad para el desarrollo de plataformas informáticas que nos permiten la ingesta de imágenes digitales a una plataforma propia. Entonces, en la universidad se generó la plataforma y se adecuó más bien la plataforma de la Hemeroteca Nacional Digital de México, y es ahí donde a través de varios programas informáticos nosotros podemos subir estas imágenes. Actualmente existen muchos programas de paga o gratuitos que permiten subir estas imágenes, pero depende, como decía en un inicio, completamente de los
pues de los recursos con los que cuenta la institución para poder posibilitar la visualización de estas imágenes. Creo que contestaste varias preguntas que nos estaban haciendo al respecto. Estoy leyendo tanto en Facebook como aquí en la sala, y considero que pues hay varias preguntas que ahí nos estaban comentando. Angélica, maestra, ¿quieres agregar algo? No, ya creo que mi compañera lo explicó muy bien y bueno, realmente ella es la que está involucrada con el proceso completo de digitalización. A mí me toca esta parte más de la intervención de los documentos. Muchas gracias, Gina. Bien, no, gracias. Amara, no puedo leer todas las preguntas, espero su comprensión, pero bueno, aquí hay una que me parece que es diferente. ¿Se tiene considerado un plazo fijo para la revisión, actualización de la plataforma de digitalización? La hace Amara Cruz. Espero haber entendido bien, Amara. Si alguna de ustedes. Pues constantemente lo que nosotros hacemos es revisar tanto los programas y las herramientas que nosotros contratamos, o por así decirlo, tenemos una póliza para realizar esas actividades, pero también constantemente los académicos del Instituto de Investigaciones Bibliográficas están revisando el funcionamiento de estas herramientas que diseñaron para posibilitar todo lo que implica el procesamiento digital y la ingesta de estas publicaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos que actualizar constantemente el software de los equipos que nosotros utilizamos para la digitalización, y eso pues obviamente nos abre muchísimas más perspectivas y muchísimas posibilidades que implican estas actualizaciones constantes en el software softwares aplicados para la digitalización. Y en el caso de las plataformas y programas hechos previamente para el procesamiento digital, disculpen, lo que nosotros hacemos es tener un constante ejercicio de evaluación y de autocrítica para ver cómo funcionan. Por ejemplo, evaluar si nosotros estamos colocando acertadamente los metadatos, si el OCR que estamos generando al final es el adecuado, si los formatos para la descarga son los apropiados, entre otros. Entonces, si entendí bien la pregunta, lo que nosotros hacemos es justo tratar de actualizarnos continuamente en cuanto a las plataformas que utilizamos. Muchas gracias. Están llegando muchas preguntas y el tiempo se nos está acabando. Pues son varias. ¿Qué equipos utilizan para llevar a cabo la digitalización de las publicaciones y en qué formato se generan los archivos digitales? Nosotros tenemos varios equipos para la digitalización y es muy importante, si está en las posibilidades de una institución, contar con una gran diversidad o con la mayor diversidad que se pueda de equipos de digitalización, pues cada una de las publicaciones tiene características propias. Por ejemplo, Angélica ahorita está trabajando mucho con la encuadernación y el procesamiento de las historietas. Esto lo que permite con las historietas es tener un proceso de encuadernación controlado, y ella generó una encuadernación que lo que permite es la apertura en un ángulo bastante abierto de estas publicaciones, lo cual nos posibilita trabajar en equipos, por ejemplo, de digitalización cenital o incluso en escáneres de cama plana. Pero, como ustedes sabrán, las publicaciones que ya están encuadernadas en muchos de los casos tienen una apertura limitada. Entonces, eso a lo que nos lleva es a trabajar con escáneres de soporte en B que tienen la posibilidad de tener cámaras que se dirigen de una página a la otra de manera contraria, y de esa manera lo que nosotros hacemos es no forzar la apertura de esta encuadernación. Entonces, tenemos de los dos tipos de equipos, más bien, por así decirlo, tres. Uno que es de equipos cenitales, escáneres que permiten digitalización en cámara plana, y escáneres con soporte en B, en los cuales utilizamos cámaras fotográficas. Súper interesante. En los archivos hay varios, pues los expedientes, muchos de ellos cosidos, en donde Exacto. también tenemos nosotros que abrirlos, ¿no? Y utilizar ese tipo de cámaras. Espero que tu pregunta haya sido contestada, Josué. Josué Laguna fue el que la hizo.
Si hay materiales muy dañados, ¿cuál es el proceso que se sigue? ¿Quién quiera responder la pregunta que nos está haciendo Daniela Baudelaire de Brasil? Nos están viendo muchos colegas de Brasil. Si alguien quiere contestar. Angélica. Sí, sí, sí. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en primera instancia, como lo menciona la maestra Peniche, se considera la conservación de los documentos desde el proceso de selección. Es decir, hay que identificar los daños desde ese momento, pues porque como ven hay que hacer una planeación. Como se podrán imaginar, es un acervo de grandes dimensiones, de grandes cantidades de documentos, que tiene muchas necesidades, y justamente pues parte de poder gestionar estos proyectos es considerar el estado de conservación, como lo mencionó dentro del proceso de la etapa de selección la maestra Peniche. Si aún así los documentos llegan a los proyectos con daños importantes y es necesario intervenirlos, nosotros lo que hacemos es justamente enfocar las acciones de intervención a estos objetivos que les mencioné. Es decir, permitir la manipulación del documento, hacer lo mínimo necesario. Esto no quiere decir que sean procesos, cuando digo mínima intervención, que sean procesos menores, ¿no? O sea, pueden ser procesos que requieran de mucho tiempo, que requieran de diversas actividades y tareas para lograr tener una adecuada manipulación, una adecuada visualización, que es el segundo objetivo. Pero muchas veces algunos de los deterioros no van a ser atendidos en su totalidad, porque justamente vamos a analizar y a buscar que los deterioros que sean atendidos sean los que nos permitan este manejo, manipulación, visualización de nuestro documento. Muchas gracias, Angélica. Pues bueno, les decía, se nos ha terminado el tiempo. Ha sido un conversatorio, unas de verdad bastante claras. Hay muchas felicitaciones. Y igual le agradezco a la UDUAL-C el que haya puesto la traducción para todos nuestros colegas brasileños que nos han escuchado. Gracias. Y bueno, también allí la maestra Ana puso su correo por si alguien quiere hacerle una pregunta que a nosotros se nos haya escapado hacerlas aquí en el evento. De verdad, muchas gracias, maestra Ana Peniche, Angélica Ángeles, muchísimas gracias a ambas. Analí, si quieres comentar alguna cosa, estamos... No, también agradecerles muchísimo y decirles que de los eventos que hemos hecho, este ha sido el más exitoso en cuanto a público. Nunca hemos tenido tanta actividad, la verdad, creo que es porque el tema es relevante y también es la generosidad de poder compartir, porque muchas veces son temas que se quedan intramuros y como aquí también hay muchos y muchas estudiantes, que también, ¿no? Esto que nos preocupa siempre en la red, lo de la formación archivística y bibliotecaria, que hay veces que sí sabemos, pero no tenemos la certeza o no tenemos la explicación tan precisa y especializada como la que acaban de dar Angélica y Ana. Así que también les agradezco muchísimo. Y bueno, a quienes nos siguieron, también agradecerles estar por ahí y que el próximo 20 de abril tendremos un nuevo evento con la red y nuestra nueva flamante coordinadora Georgina Flores, que siempre te agradezco un montón tu solidaridad y tu disponibilidad. Un saludo grande, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.